¿Empezamos? Bueno, mi nombre es Bob y antes de ser un teleartista potente, os sorprenderá saber que empecé trabajando con fluidos. Madre mía, qué cola hay en la biblioteca. Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente bajo la acción de fuerzas por pequeñas que éstas sean. Es decir, un fluido es un gas o un líquido. Haciendo una similitud, el fluido lo podemos suponer constituido por muchísimos pequeños cubos como estos, que se disponen como cajas, unos sobre otros. Un fluido está en reposo cuando cada una de estas cajas está también en reposo. A cada uno de estos pequeños cubos los denominaremos diferenciales de volumen. Cada cubo, por pertenecer al fluido, soporta unos esfuerzos que dependen de su posición. Lógicamente, los cubos del fondo sufrirán mayores esfuerzos que los de la superficie, pero también cada cubo ejerce un esfuerzo sobre el resto de las cajas y en todas direcciones. La presión hidrostática, que actúa sobre cada punto, depende del tipo de fluido, es decir, de su densidad, del planeta en el que se encuentre el fluido, el valor de la gravedad y la profundidad del punto considerado, la altura h. Como la presión aumenta con la profundidad, los embalses se construyen con la base más fuerte para soportar mayores presiones. La fuerza que actúa sobre una superficie sumergida en un fluido la podemos calcular como la presión hidrostática que actúa en el centro de gravedad de la superficie por su área. Supongamos esta flecha como la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre la superficie, como las que hemos visto en la imagen anterior. Esta fuerza se aplica en un punto P, denominado centro de empuje, que no tiene por qué coincidir con el centro de gravedad. Además, esta resultante, F sub T, es siempre perpendicular a la superficie. Gracias a estas fuerzas, podemos explicar el empuje. Sobre la superficie superior e inferior actúan fuerzas resultantes como las vistas. La suma de estas dos es lo que se denomina empuje, que equivale al peso del volumen de fluido desalojado por el prisma. Esta ley se conoce como principio de Arquímedes. Este empuje es el causante de que la piedra se hunda y el palo de madera flote. El peso de la piedra es mayor que el peso del volumen de agua desalojada. Es decir, su peso es mayor que el empuje del agua y por eso se hunde, al revés que ocurre con el palo. El principio de Arquímedes nos permite explicar algunos fenómenos cotidianos como por qué ascienden las burbujas de los refrescos. La explicación es que las burbujas pesan menos que la cantidad de volumen que desalojan. Su empuje es mayor que su peso y ascienden. Lo mismo ocurre con el cepelín. El peso del conjunto del cepelín es menor que el peso del aire que ha desalojado, lo que le permite flotar en el aire.
Veamos ahora un ejemplo de cómo, al variar la densidad, varía también el empuje. Tomando 2 vasos de agua, en uno de ellos vertemos sal, por lo que aumentamos su densidad, y por tanto, el empuje, y conseguimos que el huevo flote. Mientras que en el vaso de agua natural, el empuje que experimenta el huevo es menor que su peso y se hunde. Conocemos ya cómo se comportan los fluidos en reposo. Ahora veamos cómo es su comportamiento en movimiento. Vamos a considerar el movimiento de los fluidos con caudal constante, es decir, que la cantidad de agua que pasa por unidad de tiempo no varía. En estos casos, si aumentamos la sección, disminuye la velocidad, y al reducir la sección, se incrementa la velocidad. La ecuación que relaciona la velocidad y la presión entre 2 puntos de un fluido es la ecuación de Bernoulli, donde P es la presión, V la velocidad y Z la altura del punto considerado. Si en un punto aumenta la velocidad, disminuye la presión y viceversa. Un avión se sostiene en el aire, ya que en la parte inferior del ala el aire circula más lentamente que en la parte superior. Esto produce que la presión sea mayor en la parte inferior que en la parte superior, lo que genera una fuerza resultante sobre ambas superficies que permite al avión mantenerse en el aire. La diferencia de presión entre 2 puntos es lo que permite el movimiento del fluido siempre en el sentido de mayor a menor presión. En esta experiencia ejercemos una fuerza sobre el recipiente para aumentar la presión en su interior. De esta manera conseguimos que la presión en el interior sea mayor que la presión en el exterior. Así, el líquido circula en el sentido de mayor a menor presión. Cuando tomamos un refresco con una pajita, la superficie del refresco está a la presión atmosférica, pero nuestra boca está a menor presión, debido a la depresión que la succión genera. Esto provoca que suba el refresco. Si probamos a tomar el refresco con 2 pajitas, una introducida en el refresco y la otra fuera, nuestra boca está a presión atmosférica y el refresco no sube por ninguna de las dos. Joven, que vamos a cerrar. Fiji to Tari